Programación orientada a objetos, presentada por Pedro Ángel Martínez Maraver. Clases y objetos. El término clase se refiere a la implantación en software de un tipo de objeto. El tipo de objeto es una noción del concepto. Especifica una familia de objetos sin estipular la forma en que se implantan. Los tipos de objetos se especifican durante el análisis. Así, una clase es una implantación de un tipo de objeto. Especifica una estructura de datos a los métodos operativos permisibles que se aplican a cada uno de sus objetos. Un objeto podría ser real o abstracto. En el análisis y diseño orientado a objetos interesa el comportamiento del objeto. El software que implanta el objeto contiene las estructuras de datos y operaciones que se expresan dicho comportamiento. Las operaciones se codifican como métodos. Las representaciones en software del objeto es entonces una colección de tipos de datos y objetos. Entonces, dentro del software orientado a objetos, un objeto es cualquier cosa real o abstracta, acerca de la cual almacenamos datos y los métodos que se controlan dichos datos. Un ejemplo de clase es la cuenta, y un ejemplo de objeto es la cuenta de Pedro y la cuenta de Ángel. Tipos de objetos. Los conceptos que poseemos se aplican a tipos determinados de objetos. Así, un tipo de objeto es una categoría de objeto, mientras que un objeto es una instancia de un tipo de objeto. En el mundo de las bases de datos existen los tipos de entidad. Existen muchas instancias de cada tipo de entidad. Del mismo modo, se definen tipos de objetos e instancias del tipo de objeto. Sin embargo, el término objeto se refiere a diferencias fundamentales con el término entidad, ya que la entidad solo se refiere a los datos, mientras que el objeto se refiere a los datos y a los métodos mediante los cuales se controlan los propios datos. En la programación orientada a objetos, la estructura de datos y los métodos de cada tipo de objeto se manejan juntos. No se puede tener acceso o control de la estructura de datos, excepto mediante los métodos que forman parte del tipo de objeto. Métodos. Los métodos especifican la forma en que se controlan los datos de un objeto. Los métodos en un tipo de objeto solo hacen referencia a la estructura de datos de ese tipo de objeto. No debe tener acceso directo a las estructuras de datos de otros objetos. Para utilizar la estructura de datos de otro objeto, debe enviar un mensaje a este. El tipo de objeto empaca juntos a los tipos de datos y sus comportamientos. Un objeto, entonces, es una cosa cuyas propiedades están representadas por tipos de datos y su comportamiento por métodos. Mensajes. Para que un objeto haga algo, le enviamos una solicitud por medio de un mensaje. Este hace que se produzca una operación. La operación ejecuta el método apropiado y de manera opcional produce una respuesta. El mensaje que constituye la solicitud contiene el nombre del objeto, el nombre de la operación y a veces un grupo de parámetros. El ejemplo de método es depositar, donde se envía una cantidad al objeto Ángel para que guarde esa cantidad dentro de él. Valores de datos de clase y de instancia. Un valor de datos de clase se usa para presentar información compartida por todas las instancias o para presentar información colectiva acerca de las instancias. La información compartida en este caso sería la de saldo actual, ya que los dos objetos la tienen. Encapsulamiento. El empaque conjunto de datos y métodos se llama encapsulado. El objeto esconde sus datos de los demás objetos y permite el acceso a los datos mediante sus propios métodos. Esto recibe el nombre de ocultamiento de información. El encapsulamiento evita la corrupción de datos de un objeto. Si todos los programas pudieran tener acceso a los datos de cualquier forma que quisieran los usuarios, los datos se podrían corromper o utilizar de mala manera. El encapsulado protege los datos de uso arbitrario y no pretendido. El encapsulado oculta los detalles de su implantación interna a los usuarios de un objeto. Los usuarios se dan cuenta de las operaciones que pueden solicitar del objeto, pero desconocen los detalles de cómo se lleva a cabo la operación. Todos los detalles específicos de los datos del objeto y la codificación de sus operaciones están fuera del alcance del usuario. Herencia. Un tipo de objeto de alto nivel puede especializarse en tipos de objeto de bajo nivel. Un tipo de objeto puede tener subtipos. A su vez, ese subtipo puede tener otro subtipo. Existe de este modo una jerarquía de tipos, subtipos, etc., etc. Una clase implanta el tipo de objeto.
Una subclase hereda las propiedades de su clase padre y una subclase hereda las propiedades de sus subclases, y así consecutivamente. Una subclase puede heredar la estructura de datos y los métodos, o algunos de los métodos de su superclase. También tiene sus métodos e incluso tipos de datos propios. En este ejemplo vemos el tipo cuenta, que tiene una propiedad de saldo mínimo, y sus subtipos cuentas de ahorro y cuenta corriente que la heredan. Jerarquías. Una de las vías de sentido común por las que el hombre organiza su volumen de conocimiento es el de las jerarquías, de lo más grande a lo más específico. En las jerarquías de generalización se habla de subtipo o especialización de un supertipo o generalización. En el caso anterior, persona es un supertipo para empleado y estudiante, que son subtipos. Por otra parte, empleado es el supertipo para los subtipos ejecutivo y vendedor. Los subtipos, niveles inferiores de la jerarquía, heredan las características de sus supertipos. Además, cada instancia de un tipo de objeto lo es también de sus supertipos. Jerarquías compuestas. Un objeto se denomina complejo si está formado por otros. Las jerarquías compuestas permiten realizar agregaciones de objetos. En este ejemplo, un objeto de tipo edificio se compone de a lo menos un objeto de tipo piso. A su vez, un objeto de tipo piso se compone de a lo menos un objeto del tipo pasillo. Podría tener varios o ningún objeto del tipo baño y oficina. Eventos. El mundo está lleno de eventos. En el análisis orientado a objetos, el mundo se describe en términos de los objetos y sus estados, así como los eventos que modifican estos estados. Un evento produce un cambio en el estado de un objeto. Los eventos sirven como indicadores de los instantes en que ocurren estos cambios. Para saber de los cambios y reaccionar adecuadamente ante ellos, debemos entender y modelar estos eventos. Tipos de eventos. Los tipos de eventos indican los cambios sencillos en el estado de un objeto. Básicamente, los tipos de eventos describen las siguientes formas de cambios de estado de ese objeto. Un objeto se crea. Un objeto se termina. Un objeto se clasifica como una instancia de un tipo de objeto. Un objeto cambia de clasificación. Un atributo de un objeto se cambia. Gracias por su atención.